Ahí. Bienvenido a esta videoconferencia. En esta videoconferencia vamos a hablar de algo muy importante a la hora de investigar, que es el instrumento de medición. En el presente videoconferencia la vamos a dirigir Irene Moreno y Jenny Cadena, bajo la coordinación del profesor Leonardo Castillo. Entrando un poco más en el tema, en lo que es medición, esta la podemos definir como la acción de medir. Y la medición busca darle valores, números a los objetos, a las características. Es decir, cuando nosotros aplicamos ese instrumento de medir, le vamos a dar valores a nuestras variables. En el caso particular mío, yo voy a estar trabajando con la parte de seguridad escolar. Yo le voy a dar números, pero hacia esa área, hacia la área de seguridad escolar. A la hora de nosotros tener un instrumento de medición o de irlo diseñando, tenemos que estar claros en dos aspectos: de su validez y su confiabilidad. Para que un instrumento de medición sea confiable, debe medir lo que se pretende medir. Es decir, si yo me planteo como variable seguridad escolar, es eso lo que debo de medir. No debo de medir seguridad humana o seguridad en un barrio. No, por ningún momento debo medir otra variable que yo no me haya planteado. Con respecto a la confiabilidad, la confiabilidad es también otro elemento muy importante dentro del instrumento de medición. Si nosotros en verdad queremos que este instrumento sea eficaz, que no tenga márgenes de error, debemos también hacer mucho hincapié en la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es cuando nosotros aplicamos un instrumento varias veces y este nos da el mismo resultado. Es decir, que si yo tengo una muestra, una población debidamente conformada, aplico este instrumento, una vez me va a arrojar un número o una respuesta o unas características. Si dentro de 2 horas yo vuelvo a aplicar ese instrumento y los resultados que me da son otros, y si dentro de 40 minutos yo vuelvo a aplicar ese mismo instrumento y los resultados son otros, eso me quiere decir que el instrumento no es confiable. Entonces, por ningún motivo ni razón, ese instrumento nosotros aplicarlo debe haber discrepancia. Es decir, que cada vez que nosotros apliquemos ese instrumento en esa población que ya tenemos, debe ser el mismo resultado. Es decir, eso también se puede aplicar cuando nosotros tenemos un termómetro y lo utilizamos. Medimos la temperatura ahorita, dentro de 10 minutos la volvemos a medir, dentro de 15 minutos. Esa temperatura no debe tener una variación significativa, es decir, que la primera no puede ser de 5, la segunda no puede ser de 40 grados centígrados y la tercera no puede ser de 22. Debe mantenerse en un rango aceptable. Por eso, cuando vamos a nosotros elaborar un instrumento de medición, debemos ser muy precisos en tomar en cuenta que la validez la cumpla y la confiabilidad. Seguidamente, bueno, la compañera Irene Moreno les va a hablar sobre los diferentes métodos que podemos utilizar para el diseño de este instrumento que vamos a aplicar en los proyectos de investigación que nos estamos planteando. Muchas gracias.